Vale, en esta ocasión he elegido la kata Prime Factors para practicar un poco de TDD y con el lenguaje Ruby. Kata Prime Factors es bastante conocida y es interesante porque es una kata que explica muy bien el principio de la Transformation Priority Premise, que es un principio por el cual modificamos el código de producción añadiendo pequeñas transformaciones que van haciendo el código más general. Es decir, a partir de, por ejemplo, empezamos siempre usando constantes, las constantes las pasamos a variables, después introducimos condicionales, etcétera, etcétera. Es decir, vamos subiendo la generalidad de los algoritmos a medida que tenemos ejemplos más específicos que nos fuerzan a cambiar la implementación de código. Y la Prime Numbers es un ejemplo bastante claro de esto. En este caso, el objetivo del ejercicio es escribir una función que nos devuelva los factores primos de un número entero. Estos factores primos los vamos a expresar como un array de todos los factores que vamos encontrando, uno a uno. No los vamos a agrupar por potencias. Y analizando un poco el problema, nos encontramos con que tenemos tres situaciones principales. Los números que no tienen factores, como es el 1, y que es el único caso además. Los números que son números primos en sí, y que por tanto nos van a devolver un único factor. Y los números que no son números primos, que nos van a devolver una combinación de factores primos, la que sea. En algunos casos, o al menos conviene tener en cuenta, que pueden ser un único factor primo, por tanto una potencia de un número primo, y en otros casos serán combinaciones, productos de distintos factores primos presentes en distintas cantidades. Así que vamos a empezar, y lo primero que voy a hacer es escribir un caso para el número 1. Número 1 hemos dicho que no tiene factores, y por tanto lo que esperamos es que sus factores primos pues sean un array vacío. Vale, aquí para los quienes no estéis familiarizadas con Ruby, hay que decir que en Ruby es perfectamente posible añadir, ampliar las clases nativas. En este caso lo que vamos a hacer es ampliar la clase integer con una función factors, con un método factors, que será el que nos devuelva estos factores. Podríamos hacerlo de otras miles de maneras, pero bueno, esta es bastante chula y propia del lenguaje. Así que voy a ejecutar el test para verlo fallar, y debería fallar para decirnos, como es lo que ocurre, que no tenemos definido un método factors para la clase integer. Así que lo primero que vamos a hacer es añadirlo. En Ruby esto es muy fácil, simplemente digo que la clase integer debe de tener un método factors y ya está. Así que vuelvo a ejecutar y veo que el test sigue fallando, pero ahora ya por otra razón, y es por la razón por la que debe fallar, porque no devuelve lo que yo espero, que es un array vacío. Ahora mismo está devolviendo nil porque no está devolviendo nada. Así que vamos aquí y simplemente devolvemos el array vacío de forma prefijada. Como veis, es una constante, y para evidentemente una constante hará que nuestro siguiente test, que probablemente será el test sobre el número 2, falle, porque la implementación es totalmente inflexible. En este punto podemos seguir dos caminos. Es decir, podemos hacer el nuevo test y ver que necesitamos modificar para poder ejecutarlo,
O podríamos antes hacer un pequeño refactor para asegurarnos de que los cambios que tenemos que hacer en el siguiente test sean más fáciles. Es decir, hacer el código un poquito más general, solo un poquito, para poder ejecutarlo. Entonces lo voy a aprovechar que soy en verde para hacer esto. Es decir, pongo la respuesta en una variable. Ahí, en vez de devolver una constante, devuelvo una variable que, bueno, en este caso tiene un valor constante y no tiene, digamos, ahora mismo mucho sentido hacerlo, pero luego no será útil. Así que vamos a hacer los test para los números primos. Es decir, cells as unique. Por cierto, voy a marcar que ya hemos hecho el primer caso, ya está hecho. ¿Os acordáis del checklist driven development? Y bien, entonces, y lo que haríamos sería esperar de que los factores de 2 sean 2, un array con 2. Así que de nuevo ejecución de todos los tests y vemos que falla y falla porque obviamente estamos devolviendo una constante y tenemos que cambiar. ¿Qué podemos hacer? Vale, para empezar vamos a hacerlo de esta forma. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta el valor que tiene en ese momento el integer, es decir, el objeto que estamos mirando, el 2. Entonces, si este valor es igual a 2, pues lo que hacemos es añadirle 2 a factors y devolvemos factors. Ponemos un return porque para quienes no conozcáis mucho Ruby, no hace falta devolver explícitamente con return, e incluso en muchos casos no hace falta decir que quiere retornar un determinado valor, sino que la última variable es la que se retorna, la última variable usada. Así que vamos a ejecutar de nuevo esto. No sé por qué me marca estos como fallados. Y ahora pues ya, como podéis ver, hemos hecho pasar el test. Así que vemos que el número 1, fijaos cómo he escrito los tests. Número 1 no debería tener factores primos y los números primos deberían tener ellos mismos como único factor, ¿vale? Esta es una manera de escribir los tests, en este caso en Ruby con RSpec, que los hace muy fáciles de entender. Vamos a ver qué pasa si hacemos esto con el número 3, que es también un número primo. Así que ejecutamos y vemos que falla porque esperaba un array con elemento 3 y obtenemos el array vacío. Esto es porque aquí hacemos que miramos simplemente que exactamente el valor del objeto sea 2 y devolvemos 2 y no miramos ningún otro valor. Así que deberíamos a lo mejor cambiar esto para mirar simplemente que no sea 1. Es decir, si el valor es mayor que 1, entonces añadimos el valor actual, ¿vale? Porque de hecho lo que queremos es no añadir factores si el número actual es 1. Y vemos que pasa, es decir, nuestra hipótesis es bastante correcta hasta ahora. Esto, vale, funciona y va a funcionar probablemente con cualquier otro número primo, porque todos los números primos son mayores que 1 y por tanto van a entrar por aquí. Pero también van a entrar los números no primos, así que ahora ya es el momento de empezar
a desarrollar algo para los números no primos. Así que vamos a poner este ejemplo. Los números no primos deberían tener varios factores. Ok, esto será suficiente. Así que el siguiente número que tenemos es el 4, que resulta que eso es ser un número no primo y es el más sencillo que hay de los números no primos, así que y que debería devolvernos un producto de 2 por 2. Vale, vamos a ejecutar y ver que falla. Y como veis, nos falla porque devuelven 4, aunque espera 2. Es decir, no hay nada en el código que fuerce la situación de factorizar realmente. Así que ya estamos en ese punto. Vale, ¿qué podemos hacer entonces? La cuestión es que podemos empezar. La forma más sencilla para mí es que, por ejemplo, si el número es 4, añadimos el número 2. Es decir, esto es lo que tendría que pasar. Pero, ¿qué ocurre? Que esto tiene algunos problemas, porque si metemos, por ejemplo, aquí el 3, es decir, si viene el número 3, vale, bien, va a pasar. Pero aquí siempre vamos a añadir un factor, es decir, tenemos que de alguna manera descontar. O sea que tendríamos que dividir el número actual, pero nosotros no queremos modificar self. Así que antes de hacer nada, vamos a hacer un refactor para que esto no nos falle. O sea, no se nos complique demasiado. O sea, ejecutamos los pts, vemos que no... vale, ahora mismo esto está pasando sin hacer nada, no importa. Pero ese test no está ejecutándose, estamos en verde de nuevo. Así que lo que vamos a hacer es extraer self a una variable lo primero. Y la variable vamos a llamarle number. El number o el candidate o lo que queráis. Y ahora es cuando vamos a poder hacer cosas con él, es decir, vamos a poder descontar. Así que volvemos a nuestro caso. Ejecutamos para ver que todo va bien. Es decir, que el test falla. Y empezamos a hacer algo aquí. Es decir, lo primero que vamos a hacer es considerar el número. Si el número es 4, vamos a añadir y vamos a dividir número por 2. ¿Vale? Porque es lo que hemos hecho. Hemos quitado el factor 2, o sea, 4 dividido entre 2 es lo que nos quedará. Y eso es lo que debería salir. Vale. Y ahora sale correctamente. Muy bien. Si introducimos el 5, ¿qué va a pasar? Va a pasar que es un número primo. Así que, bueno, pues no nos hace falta. Así que vamos por el siguiente, que es el 6. Y debería ser el producto de 2 por 3. Ejecutamos y debería fallar. Vale. Y obviamente debería fallar porque aquí estamos esperando únicamente el número 4. ¿Qué es lo que tienen en común 4 y 6? Por ejemplo, es decir, si yo hago esto, número 6, podría funcionar. Vamos a ver si es así. Es decir, si tomamos como primero el factor 2, que es lo que hacemos normalmente, es decir, vamos probando desde el primer número primo, que es 2, hacia arriba, y vemos que esto funciona. Y si probáramos con 10, por ejemplo, 2 por 5, pasaría lo mismo. ¿Qué es lo que nos pasa? Que si el número
En realidad lo que nos pasa es esto: si el número es divisible por 2, no tengo más que añadir el factor 2, dividir por 2 y dejar seguir. Así que si ahora tiro, vale, no debería fallar nada. Sin embargo, falla algo. Y además, fijaros que falla en otro conjunto de números. Falla porque si el número es 2, lo divide por 2, me queda 1, y aquí añadimos incondicionalmente el número, este número, number. Y claro, esto es un problema, porque en realidad el que el número en algún momento sea 1 es condición para no estar dentro de este bucle. Así que una posibilidad que podríamos probar es cambiar el bucle y bueno, es peor. ¿Por qué? Porque en este caso sigue sin necesidad, ¿no? Así que vamos a dejarlo de momento así. Y vamos a añadir una excepción para el caso de que number siga siendo mayor que 1. Lo dejamos, lo añadimos. Y si number en algún momento se vuelve 1, pues no hacemos nada. Y esto debería arreglarlo. Vale, pues ya lo hemos arreglado. Ahora puede ser un buen momento de hacer un refactor, ahora que está pasando todo. Si nos fijamos aquí, te repetimos 3 veces el número 2 y no le estamos dando un significado. Vamos a ver, el significado del 2 aquí es que es un divisor. Así que voy a extraer la variable y le voy a llamar divisor. Así que nuestro divisor ahora mismo es 2 y podemos seguir ejecutando los test y seguirán pasando. Así que bueno, vamos bastante bien. Y tendremos que seguir avanzando. El siguiente número no primo que tenemos después de 6, 7 es primo, sería el 8. Y aquí ya son factores de 2. Es decir, es una potencia de 2. Y es una situación un poquito diferente. Vamos a ver, control R. No. Debe haber un cruce de mapeos por ahí de teclado. Vale. Es como esperábamos. No hay nada en el código que nos haga seguir dividiendo, porque este es 4. Y digamos que de alguna manera tendríamos que volver a intentar por aquí, a repetir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas más sencillas que podemos hacer, simplemente hacer que mientras se pueda dividir por ese mismo divisor, lo seguimos dividiendo. Si conocéis la descomposición matemática por factores primos, sabéis que se hace así, es decir, vamos dividiendo por el mismo divisor todas las veces que podamos, hasta que no podamos dividir por ese divisor. Así que ahora mismo esto debería funcionar, y funciona, de hecho, esta idea. Es decir, mientras puedo dividir por 2, esto va a funcionar. Es decir, con cualquier número de divisores, con cualquier número que pueda dividirse por 2, por cualquier potencia de 2, va a quedar cubierta por este test, o por este algoritmo. Vale. Entonces vamos a seguir, por ejemplo, con el siguiente número, que sería el 9. Y el 9 sería 3 por 3. Lo cual quiere decir que cambiamos el factor. Ejecutamos de nuevo y que nos encontramos, que aunque falla, como era de esperar. Falla porque no consideramos el 3 como divisor inicialmente. Es decir, el 3 solo va a aparecer correctamente, por ejemplo, en cualquier número que sea una potencia de 2 multiplicado finalmente por 3. Así que tenemos que ser capaces de cambiar el divisor. Es decir, después de esto tendríamos que tener algo así.
que viene siendo lo mismo, incluso la misma cuestión. Si ejecutamos, vemos que la hipótesis que teníamos era la correcta, es decir, que simplemente es una cuestión de aumentar el divisor y tendríamos un nuevo caso cubierto. Ahora mismo, claro, tenemos una duplicación muy evidente, muy cantosa, que nos dice que realmente lo que tenemos que hacer es, tenemos que ir subiendo divisores a medida que agotamos la posibilidad de dividir el número por ese divisor. ¿Y quién controla, qué bucle controla esta subida? Porque mientras el número siga siendo mayor que 1 es potencialmente factorizable. Así que aquí tenemos que aplicar un cambio un poquito más grande. Para hacer este cambio, lo que haríamos sería esto, es decir, aumentamos aquí, esto nos lo llevamos fuera para que se inicialice siempre al principio, si no siempre va a estar inicializándose a 2, y con esto debería seguir pasando el test actual, no pasa. ¿Cuál es el problema? Que sigue haciendo algo, es decir, algo nos hemos equivocado, es decir, el 6 sigue dividiéndose y el caso del 3 curiosamente sigue multiplicándose. Este sí que es curiosa. Vamos a ver. Bueno, aquí es porque estamos añadiendo el número de nuevo. Vamos a ver si lo borramos, qué ocurre. Vale, y ya está. Esto es decir, estábamos añadiendo, si en este punto el número es mayor que 1, estábamos añadiendo número de nuevo. Y ahora ya no necesitamos hacer eso porque estamos protegidos por el bucle. Y ya tenemos pues casi todo, o es posible que tengamos todo. Podríamos probar con otros números, es decir, el siguiente por ejemplo sería 10. Tenemos bastante seguridad de que 10 va a pasar porque hubo este patrón de aquí, así que ejecutamos de todas maneras y vemos que pasa. Un patrón un poco distinto es el del 12, que son 2 veces el factor 2 y multiplicamos por 3 y sigue pasando. Y bueno, pues podríamos probar, no sé, con algún caso especialmente raro. 7260, ejecutamos y pasa, lo cual prácticamente nos garantiza que tenemos la función resuelta. Podemos echar un ojo a ver si podemos mejorar esto de alguna manera. Y bueno, está bastante bien. Y bueno, esto es todo. Espero que os haya resultado interesante y gracias por seguir este vídeo.